bienvenidos. Les voy a hablar sobre el neurotransmisor GABA. Antes de comenzar me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en cómo funciona en realidad nuestro cerebro, en cómo se comunica una neurona con otra o cómo manejamos el estrés para que no nos dé una crisis nerviosa? Para entender todo esto necesitamos saber qué son los neurotransmisores, ya que estos son cruciales en nuestra vida cotidiana. Nos influyen en las emociones, conductas y en todo lo que hagamos en el diario. Ahora, ¿qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores básicamente son sustancias químicas que se encuentran en el sistema nervioso. Estas hacen o permiten que una neurona se comunique con otra y así estas transmiten la información al tejido blanco o diana. En nuestro organismo podemos encontrar más de 40 neurotransmisores, pero hoy específicamente solo hablaremos del GABA. Esa es una excelente pregunta. GABA, o también conocido como el ácido gamma-aminobutírico. Este es el inhibidor más fuerte de nuestro cerebro. El GABA está íntimamente relacionado con las emociones y el humor. Este, al ser un neurotransmisor inhibidor, actúa como un freno ante los neurotransmisores excitatorios. Por lo tanto, se aseguran de investigadores del Centro de Neuroterapia y Psicología de España que niveles anormalmente bajos de este neurotransmisor provocan ansiedad en las personas. Este neurotransmisor está secretado por la médula espinal, por el cerebelo, por núcleos de la base y por numerosas áreas de la corteza cerebral. Ahora viene la síntesis. La síntesis se realiza en el sistema nervioso central gracias a la descarboxilación del ácido glutámico por acción de la enzima descarboxilasa del mismo ácido glutámico o GAD en sus siglas en inglés. Después de la síntesis vamos con el almacenamiento. Como muchas de las neuronas, esta se va a encontrar encapsulada en vesículas, las cuales van a estar en las terminales presinápticas y se van a encontrar allí hasta su liberación para mandar la señal a la neurona postsináptica. Después del almacenamiento viene la liberación y se preguntarán cómo es esta liberación de este neurotransmisor. Lo que pasa es que cuando el impulso eléctrico llega a las terminales presinápticas se da una liberación desencadenada de GABA, la cual va a ir a la estructura sináptica. Ahora vamos a hablar de los receptores. Una vez liberados estos, se unen a receptores específicos de la membrana postsináptica. En la actualidad se han identificado tres tipos de receptores GABA, GABA A, B y C. El receptor GABA A es un tipo de receptor bastante conocido, en el cual está compuesto por subunidades polipeptídicas A, B, S, E y Y, cada una de ellas con funcionalidades diferentes. Este receptor se caracteriza por ser ionotrópico, quiere decir que para ser funcional tiene que estar acoplado a un canal iónico. Receptor GABA B. Este es un tipo de receptor metabotrópico, quiere decir que para ser funcional tiene que estar acoplado a una proteína E. Este se encuentra en la terminal pre y postsináptica. Y el receptor GABA C es un tipo de receptor que se puede decir que es un subtipo del receptor GABA A, por lo cual se caracteriza también por ser ionotrópico. Como ya sabemos, GABA es el mayor neurotransmisor inhibitorio que existe. A partir de la siguiente imagen o representación visual, yo les voy a estar explicando dos procesos fundamentales que ustedes deben de conocer para interpretar o para saber el funcionamiento de este como tal, o cómo se da su función. En primer lugar, vamos a estar tocando o vamos a estar hablando de los mecanismos de acción. En segunda instancia, vamos a estar hablando de las vías de señalización. Para que GABA pueda funcionar, necesitamos la relación de una neurona presináptica y de una neurona postsináptica. A su vez, van a estar relacionados con otra estructura que, como yo la llamo, vendría a ser una especie de bolsa recicladora que vendría a ser un astrocito. Acá prácticamente la presináptica va a actuar sobre la postsináptica con el neurotransmisor. Lo que va a hacer para poder inhibirla o bloquear es que libera el neurotransmisor y la vuelve, como quien dice, más negativa, para poder hiperpolarizarla y poder, como quien dice, bloquearla. Pero no nos adelantemos, primero conozcamos cómo se origina GABA como tal. Pues GABA prácticamente se va a originar de la descarboxilación del glutamato, que como bien sabemos el glutamato vendría a ser otro neurotransmisor.
Apenas este es originado, este se almacena en las terminaciones de las neuronas presinápticas y va a ser almacenado en las vesículas presinápticas. Una vez esta neurona se despolariza, es decir, a ella sufre un proceso que vendría a ser el de potencial de acción, las vesículas se fusionan y lo que hacen es que empieza a liberar el neurotransmisor en este espacio que ustedes están observando, que recibe el nombre de hendidura sináptica. Una vez se encuentra en la hendidura sináptica, puede llegar a tomar 3 rutas o 3 caminos como tal. ¿Cuáles vendrían a ser estos? El primer camino que seguirá vendría a ser el de la recaptación presináptica a través del transporte ABA. El segundo va a ser el que va a estar relacionado con aquel neurotransmisor o que no fue utilizado o que quedó sobrando a partir de la inhibición de la neurona postsináptica. Entonces, lo que va a hacer es que va a ser almacenado por la que yo les había mencionado, o como yo la llamé, la bolsa recicladora, que en este caso vendría a ser el astrocito, a través del transporte sodio-ABA, así como en el primer camino o en la primera ruta. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente, como en el medio externo hay más sodio, él lo que va a hacer es que va a intentar incorporarse o adentrarse en el astrocito, y una vez él se adentra va a arrastrarse consigo lo que vendría a ser el neurotransmisor. Y la tercera ruta es la que va a estar relacionada con la neurona postsináptica, y para poder funcionar en esta necesita de unos receptores que, como anteriormente se mencionaron, pueden ser 3 los que están relacionados con GABA: GABA A, GABA B y GABA C. GABA A y GABA C son prácticamente los mismos, por eso en la representación que ustedes están observando, siempre o en la mayoría de las literaturas solamente se incluye GABA A y GABA B, porque los otros dos son prácticamente la misma. GABA A, como en esta otra imagen, lo que va a hacer al unirse al neurotransmisor es permitir la entrada de cloro, lo que hace que la neurona postsináptica se vuelva cada vez más negativa. En cambio, cuando se relaciona con el neurotransmisor, con el receptor GABA B, que está conformado por una proteína transmembranal y una proteína G que va a tener 3 subunidades que van a ser alfa, beta y gamma. Pues prácticamente el neurotransmisor, al unirse a lo que va a hacer es que la seguridad alfa bloquee a la adenosina trifosfato para que no produzca AMP cíclico, y lo que hace pues prácticamente es bloquear también, o más bien lo que va a hacer es que cancela la maquinaria interna de la neurona postsináptica, y así esta se va a bloquear a través de estos 2 receptores. También es importante tener en cuenta que el receptor GABA B va a tener influencia sobre los canales de potasio y de calcio, va a permitir la entrada de potasio y va a bloquear los canales de sodio, y esa sería la manera que a partir de estos 2 receptores se pueda bloquear a lo que vendría a ser la neurona postsináptica. Y como ya les había mencionado, cuando el neurotransmisor deja de ser funcional, prácticamente va a terminar almacenado en el astrocito. Una vez entra en el astrocito, este GABA se va a desanimar y va a terminar convirtiéndose en succinato. Ya después del succinato pasa o entra más bien a la fase o a una de las fases del ciclo de Krebs, donde se termina convirtiendo el alfa-cetoglutarato, y el alfa-cetoglutarato pues es un precursor del glutamato, que obviamente, como ya les había mencionado, es el que gracias a él se origina el neurotransmisor GABA, pero lo que hace el astrocito es que lo convierte en glutamina para que este no se pueda liberar y actúe sobre la neurona postsináptica. Ya cuando la neurona presináptica la vuelva a necesitar, este glutamina pasa de acá del astrocito a la neurona presináptica, y eso sería todo.